somos la primera generación inmortal. Con nosotros va a terminar la muerte. Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Y que vamos a tener vacunas, te repito, en 20 años vamos a tener vacunas. Hoy sabemos que estamos cerca de matar a la muerte. Por eso yo no hago la paz con la muerte. Yo estoy en una guerra total contra la muerte. Mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. ¿Cómo se puede compaginar esto con la reproducción para que de repente el mundo no triplique su población o no pasaría nada si se triplicara? Hablar es una tecnología primitiva. Nosotros hablamos en 10 bits por segundo. Bits por segundo. La informática trabaja en gigabits por segundo. Gigabits. Tú imagínate si pudiéramos comunicarnos no en bits, sino en gigabits, en millones de veces más rápido. Bueno, esta conversación, en vez de durar una hora, duraría un segundo. ¿Crees que el ser humano llega a un punto, manteniéndose joven, que dice, vale, ya he vivido suficiente, ya no quiero estar aquí? ¿O es fruto del envejecimiento, ese cansancio de decir, ya he construido suficiente, ya he hecho lo que tenía que hacer, ya estoy cansado, ya no tengo energía? Yo creo que es momento de irme de aquí. Vamos a ir a otros planetas. En 20 años vamos a tener la primera colonia humana en Marte y en la Luna también. Antes de empezar el podcast, me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo. Todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente, estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, pues, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar, pues, a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Bueno, José Luis, estamos grabando. Un placer tenerte aquí. La verdad, coincidimos el otro día en el evento del South Summit, un evento de startups. Y claro, que me venían muchas personas a hablar, a contarme sus proyectos. Y de repente me cruzo contigo y me dices, Pedro, en unos años voy a ser más joven que tú. Y digo, ¿quién es este señor? y ahí entablamos conversación y dijimos, a ver, tenemos que hacer un podcast sobre esto. También me comentabas que no sé si eres o habías sido profesor de Milei. Claro, de Javier Milei. Qué bueno. En Argentina, en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Sí, hace mucho tiempo de eso, cuando él estaba haciendo su maestría y era un genio. Qué bueno. Un chico brillante. Y estuvimos cenando con él hace poco, que vino para Madrid, para la entrega del premio del Instituto Juan de Mariana en Madrid. Estuve invitado y me dio una pena no poder ir, me pilló en Marbella. Pero bueno, ¿cómo se portaba en clase? ¿Bien? Bien. Era hiperactivo, una persona que estaba moviéndose siempre pensando. Y yo dije, este chico es un genio. Y esto fue hace 20 años. Y nos volvimos amigos. Nos volvimos tan amigos que cada vez que yo regresaba a Buenos Aires me reunía con él y tuve el gusto de conocer a su perro, al original, a Conan, que cuando murió habíamos dicho, bueno, pues si muere por lo menos lo puedes clonar. Y lo clonó. De hecho, lo clonó 4 veces. Así que su antiguo Conan ahora tiene 4 descendientes. No tenía ni idea de sí, esto. Javier Milei es el primer presidente futurista, diría yo, del mundo, porque él cree en las criptomonedas, cree en la clonación, cree en la inmortalidad. De hecho, él ha dicho públicamente para La Nación, que es el principal periódico de Argentina, que su libro favorito es mi libro, La muerte de la muerte. Ha dicho que es su libro de cabecera en la biblioteca en su casa. Qué bueno, ¿eh?
Yo tengo pendiente leerlo todavía, ¿eh? O sea, es un libro que me despierta mucha curiosidad también. Es algo que yo creo que está un poco intrínseco en todos los seres humanos, ¿no? Que está un poco en ese... Sí, o sea, la orden de que la especie perpetúe, para que la especie perpetúe, pues tendrás que sobrevivir tú y yo creo que, bueno, salvando excepciones, no queremos morir. En general, ¿no? En ninguna cultura ni religión, o sea, es como esa lucha contra la muerte que siempre ha existido, entiendo, ¿no? Un deseo que está ahí. Correcto. De hecho, el primer libro que escribimos los humanos, nuestros ancestros, hace casi 5.000 años, es sobre inmortalidad. Es la epopeya de Gilgamesh, que es una historia en Mesopotamia, hace casi 5.000 años, escrita en caracteres cuneiformes. Luego el segundo libro más viejo, que es el libro de los muertos en Egipto. Los egipcios también que buscaban la inmortalidad. Y luego el famoso emperador chino Qin Shi Huang, que construyó la Armada Terracota, la famosa Armada Terracota para sobrevivir y volver a renacer en el futuro, buscaba la inmortalidad. O los españoles, cuando fuimos a América buscando la fuente de la eterna juventud. Entonces, todas las culturas, españoles, chinos, egipcios, mesopotámicos, hemos buscado la inmortalidad, pero hasta ahora no existía la ciencia para eso. De manera que las religiones eran las que nos hablaban de la inmortalidad, pero hoy es científicamente posible y de hecho rejuvenecer. Y por eso es que yo te digo que yo en 20 años pienso ser más joven que tú, pero tú también vas a poder ser más joven que tú hoy. Y que tú, claro, espero, ¿no? Claro. No, vamos a tener más o menos la misma edad. Pero, de hecho, esto es tan real que yo te digo, vamos a ver este vídeo en 20 años para que nos acordemos de hoy cuando éramos viejos. Porque tú también eres viejo hoy comparado con lo que puedes ser. Yo soy un yogurín todavía. Espérate, yo creo que ya no, porque la edad biológica óptima está entre 20 y 25. Como tú ya tienes más de 25. No, yo estoy ahí todavía. ¿Todavía? Sí. Claro que sí. Yo pensé que ya estabas en 28. Bueno, pues nada. Entonces, todavía tienes algunos años antes de que comience el declive biológico. El declive. Suena agresivo. Esto es terrible, claro. Hablabas de Mesopotamia, de los egipcios. Hoy en día tenemos a Brian Johnson. Claro. También, ¿no? De hecho, le voy a traer... Estoy organizando un evento en el Colegio de Médicos de Madrid el 1 de octubre, que es el Día Internacional de la Longevidad. Es un evento abierto en el gran anfiteatro, que es el auditorio clásico más hermoso de toda Madrid, y donde daba clases el primer premio Nobel de Medicina de España, Santiago Ramón y Cajal. Claro. Y Brian Johnson pues, va a hablar de su protocolo, y él creó lo que se llaman las Olimpiadas del Rejuvenecimiento. Y él personalmente ha rejuvenecido como 20 años biológicos. Claro, pero él está más en el biohacking, ¿no? O sea, no está buscando la inmortalidad, sino el no envejecer, entiendo, o similar. Bueno, están relacionadas, sí. Pero efectivamente eso se llama biohacking porque él experimenta en él mismo y con una cantidad de terapias que no han sido probadas. Por ejemplo, él se ha inyectado unas terapias génicas y células madres que no están aprobadas todavía, entonces por eso se llama biohacking. Pero eso te permite ver tu edad biológica, que es distinta de tu edad cronológica. Tu edad cronológica es la que pone en tu DNI cuando naciste, pero tu edad biológica es que tan joven o tan viejo estés tú. Y hay muchísimos tests. Yo acabo de recibir uno en estos días que se llama Glycan Age. Pero hay muchísimos, hay como 20 test biológicos. Yo me los hago todos para saber cómo estoy, porque además no dan exactamente el mismo número. Y las partes del cuerpo envejecen de manera distinta. Tu corazón puede envejecer distinto que tus pulmones o que tus ojos o que tu cerebro. Entonces es importante saber cómo están tus órganos y saber cómo estás tú. Y todas estas tecnologías permiten saberlo, de manera que si tienes un problema específico de los pulmones, puedes comenzar a tratar de curar o mejorar tus pulmones. ¿Y sobre qué escribes en La muerte de la muerte? ¿Cuál es el enfoque que tiene el libro? Bueno, pues mira, mi bestseller tiene, que ya está, en 15 idiomas. Estoy muy orgulloso. Lo pueden leer en español, en francés, en alemán, en ruso, en chino, japonés, coreano. Bueno, mira, el subtítulo lo dice todo. Es la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral.
Por cierto, el epílogo es del abogado Antonio Garrigues Walker, que es un gran abogado español, que también habla de la inmortalidad y del infinito y de las cosas que vienen. Pero bueno, el libro tiene entonces dos partes. La parte científica, para que la gente sepa que esto es real y que estamos muy cerca, muy, muy cerca. Te hablo de 20 años, o sea, esto es cerca, y las primeras terapias van a venir en 5 años, gracias a biohackers como Brian Johnson. Entonces, esa es la primera parte. Y luego la segunda parte es la parte ética, moral, filosófica, incluso diría yo, religiosa, social, política y económica. Todas las otras cosas que no son la ciencia, porque esta va a ser la revolución más grande en la historia de la humanidad. Nada compara, pero nada, con la inmortalidad del cuerpo humano. Total. Pero cuando hablamos de que está cerca, que hablamos de a lo mejor 2 décadas, entiendo, algo así. Bien, hablamos de una técnica en particular, porque a mí se me ocurren realmente varias formas de ser inmortal, ya sea con clones que te van reemplazando piezas, como en la película de La Isla. Se me ocurre con una especie de Neuralink en el que tú descargas todos tus pensamientos en otro cuerpo. Se me ocurre pues simplemente conseguir que tus células se regeneren de forma automática. O sea, ¿hay varias vertientes o es una técnica la que se está trabajando para poder vivir para siempre? Bueno, de hecho hay varias vertientes, como has dicho tú. Incluso vamos a ser inmortales no una, sino por lo menos 2 veces. Y yo digo, vamos a ser biológicamente inmortales y también vamos a ser informáticamente inmortales. Vamos a poder subir nuestras mentes, nuestros cerebros a la nube, a Internet. Esto es un poco lo de Neuralink. Y hay una película muy buena que no sé si la han visto, Ready Player One. Es una película de Steven Spielberg antes de la pandemia, en el año 2045, donde la gente vive en mundos virtuales. Y de hecho es más entretenido a veces el mundo virtual que el mundo real. Pero bueno, entonces vamos a tener esa inmortalidad, si tú quieres, informática, virtual, pero además vamos a tener la inmortalidad biológica. Hoy se han definido como 12 causas principales del envejecimiento y se está trabajando en todas ellas simultáneamente. España es uno de los países líderes en varias investigaciones. Por ejemplo, en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es dirigido por una excelente científica llamada María Blasco, que trabajó con una premio Nobel de medicina. Ella trabaja en lo que se llaman telómeros y telomerasa. Los telómeros son la parte final de los cromosomas que se van acortando cuando las células se dividen y al final se vuelven tan cortos que la célula no se puede dividir más y se muere. Hoy sabemos que esto es fundamental porque incluso es lo que hace el cáncer. Las células cancerígenas continuamente hacen crecer sus telómeros de manera que estén jóvenes y se puedan reproducir indefinidamente. Y esto es fundamental porque el cáncer descubrió la inmortalidad. Las células cancerígenas se llaman, así científicamente, los científicos llaman que las células cancerígenas son biológicamente inmortales. ¿Y qué significa que son biológicamente inmortales? Que no envejecen. Son células que están eternamente joven. Lo que no significa que no puedan morir, porque el objetivo de hecho es matar al cáncer, porque si tú no matas al cáncer, el cáncer te va a matar a ti. Entonces hay que matar el cáncer porque no se muere. Las células cancerígenas no se mueren, no envejecen, sino que crecen y se reproducen. Y esto se descubrió en 1951, no ayer o antes de ayer. Hace más de 70 años, una paciente muy famosa hoy llamada Henrietta Lacks falleció en 1951 a los 31 años. Nació en 1920 y murió en 1951. Es decir, a los 31 años murió. Los científicos comenzaron a analizar su cáncer y ese cáncer sigue vivo hoy. Y desde entonces, estas son las células más famosas en biología, se llaman HeLa, de Henrietta Lacks, HeLa cells, y tienen 104 años, porque ya nació en 1920, las células están vivas, siguen creciendo, se siguen reproduciendo. Y ahí fue cuando se descubrió que el cáncer es biológicamente inmortal. Y por eso ahora estamos aprendiendo del cáncer, porque el cáncer no fue a la universidad.
y descubrió la inmortalidad. El cáncer no sabe leer ni escribir y descubrió la inmortalidad. Así que es relativamente sencillo. Y ahora que se puede secuenciar el genoma y se pueden ubicar las mutaciones que hacen que el cáncer sea inmortal, lo vamos a encontrar. Yo estoy convencido que de 5 a 10 años vamos a curar básicamente todos los cánceres porque vamos a saber cuáles son estas mutaciones y las vamos a poder revertir en el caso del cáncer y usar para bien nuestro, para que nosotros vivamos bien y sin cáncer y rejuvenecidos. Y esta estimación que se hace en el tiempo, decir, vale, en 20 años deberíamos llegar, es en base al ritmo de avance previo, al ritmo de avance de hoy en día, entiendo, ¿no? Correcto. O sea, en los últimos 10, 15 años, por ejemplo, ¿de qué punto A qué punto B hemos pasado? Porque es algo que, pues, en la calle preguntas y nadie percibe, nadie conoce ningún avance, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, efectivamente, esto tiene que ver con los avances que son exponenciales. Los avances no son lineales, son exponenciales. De manera que en los próximos 20 años no vamos a ver los mismos avances que en los últimos 20 años. No, vamos a ver en 20 años futuros más de 2000 años de avances tecnológicos pasados. Y te quiero dar un ejemplo que a mí me gusta porque cuando yo fui a la universidad, yo estudié en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT en Cambridge, Massachusetts, y yo utilicé estas memorias. Yo hacía informática con estas memorias que se llamaban las tarjetas perforadas de IBM. Esto era 1K de memoria. Básicamente tiene 10 por 100. 10 por 100 da 1000, 1K. Había diferentes tamaños, pero estándar 1K. Y esto había que hacer agujeritos. Los agujeritos eran la información. Y esto se utilizó muchísimo tiempo, hasta hace 40 años cuando yo fui a la universidad. Y ahí se inventaron las primeras memorias electromagnéticas. Y las primeras eran de 8 pulgadas y también eran 1K de memoria. Pero esto 1K era mejor porque tenía el agujerito más grande y se podían borrar. Pero hace 40 años teníamos 1K mecánico y 1K electromagnético. Y yo le digo a mis amigos, bueno, pues 1K y 1K da una caca. Teníamos una caca de memoria hace 40 años y la gente no se da cuenta. Una caca. Yo usé esto en la mejor universidad de ingeniería de los Estados Unidos, un caca. Pero esto siguió avanzando y pasamos de la caca. A lo mejor esto a la vista ya. Estas eran de 5 1/4 pulgadas y tenían 512 cacas. 512 cacas. Luego esto avanzó, y esta ya seguro que sí la conociste. Estos son los últimos floppy disk que son de 3 pulgadas y media. Y estos tenían 1 y pico mega. Las primeras generaciones, ¿no? Entonces hemos pasado, ahora fíjate, aquí ya hay pendrives de 1 terabyte. 1 terabyte. En 40 años hemos pasado de la caca a los terabytes. Yo te pregunto, ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos 20 años? En esta línea. Uh-huh. Algo muy loco. O sea, mucho más, claro. Yo creo que prácticamente será algo ilimitado, estará todo en la nube, pero la capacidad de procesamiento será tan sumamente rápida que será indiferente que lo tengas en un dispositivo que en una nube. Correcto. Hacia eso vamos. Bueno, fíjate, 1 terabyte en 20 años va a ser caca. Esta ya no va a ser la caca, esto ya fue caca hace tiempo. Esto va a ser caca. Vamos a tener aparatos más pequeños que estos conectados a nuestro cerebro y conectados a la nube. Efectivamente, en 20 años, esto es lo que viene. Ahora, una cosa más interesante. Esto, la gente dice, no, pero eso es informática. Mira, un segundo, antes de salir de aquí, porque me gustaría, me estaba recordando y quiero dar un recordatorio a la audiencia. Aquellos que jugaran a las primeras PlayStation, claro, las memory cards eran de 4 megas y era como si tenías un memory card de 4 megas, era como wow. Y eran unas tarjetas así que me acabo de acordar. Digo, hoy en día 4 megas, una foto con el iPhone son claro. 30. Bueno, esto era 1.4 mega. Esto era 1.4, pero esto era una caca. Ahora estamos en terabytes y en el futuro vamos a tener esto 1 millón de veces más poderoso y más pequeño y conectado al cerebro y el cerebro conectado a la nube. Pero esto para que veas los avances que están ocurriendo en informática. Ahora es más interesante que la medicina se ha digitalizado. La biología, con la secuencia del genoma humano, tú ahora puedes utilizar los mismos avances de la informática, pero en biología. Y por eso es que yo mostré todos estos aparatos que secuencian pues el genoma, tu edad, los telómeros, todo esto.
se puede hacer hoy que no se podía hacer antes porque no se había digitalizado el genoma y no se podía leer todo lo que se puede leer del cuerpo. Entonces, para darte un ejemplo de lo que va a pasar, en los últimos 20 años se ha logrado duplicar la expectativa de vida de ratones. Los ratones que viven aproximadamente 2 años y medio, ya tenemos ratones que a través de diferentes tratamientos viven 5 años. Es decir, hemos duplicado la vida. Son como ratones que viven 200 años equivalentes humanos. Con mosquitos hemos multiplicado por 4 su expectativa de vida. Es decir, tenemos ratones que viven el equivalente a 400 años humanos. Y con unos gusanos hemos multiplicado por 10. Estos gusanos se llaman gusanos Matusalén porque viven el equivalente de 1000 años humanos equivalentes. Digo equivalentes porque los gusanos viven semanas, entonces viven 10 veces el número de semanas. O los ratones ahora viven 5 años en vez de 2 años y medio. Para ponerlos en términos humanos. Esto se ha hecho en las últimas 2-3 décadas. ¿Qué crees tú que vamos a hacer en las próximas 2-3 décadas? No es duplicarlo, es exponencialmente más, muchísimo más. Es que a mí, lo que me está viniendo a la mente ahora mismo es que independientemente de si se consigue la inmortalidad como término genérico, si llegamos a un punto en el que la esperanza de vida crece más rápido que los años que tú vas cumpliendo, simplemente no sé si claro, eso de hecho tiene un nombre. Eso se llama velocidad de escape de longevidad. El momento cuando... Lo expliqué bien, ¿no? Claro, perfecto. Sí, y que va a llegar un momento y ese momento va a ser en el año 2030, muy cerca, muy cerca. En 6 años vamos a llegar a la velocidad de escape de longevidad, que significa que si nosotros sobrevivimos hasta el 2030, por cada año ganamos un poco más de un año y luego un poco más y más y más. Okay. Y esto va a ocurrir entre el 2029 y el 2030. De manera que si llegamos, y yo creo que aquí vamos a llegar todos al 2030, vamos a vivir lo suficiente como para vivir para siempre. Pero todavía envejeciendo. Es correcto que vamos a vivir más y vivir más porque la expectativa de vida está aumentando, pero todavía envejeciendo. Y ahí viene la segunda etapa, que es el rejuvenecimiento. Las terapias para el rejuvenecimiento que ya se están comenzando a crear no van a estar masificadas y disponibles para todo el mundo hasta el año 2045, que es el año que damos según estas expectativas, tendencias exponenciales. Y estas cifras además no son mías, porque la gente dice, este es loco, ¿y dónde saca estos números y tal? Que son tendencias reales y se pueden verificar, pero los números los hace el director de ingeniería de Google, que es Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, donde yo también di clases, y un ingeniero del MIT, de mi universidad. Fue mi profesor, mi mentor y mi jefe, Ray Kurzweil. Y él explica esto como en el año 2030 llegamos a la velocidad de escape de longevidad y en el 2045 al rejuvenecimiento biológico, que es lo importante porque es bueno seguir viviendo, pero no envejeciendo. Lo mejor es seguir viviendo, pero rejuveneciendo o por lo menos quedándose joven en una edad que, como te digo, biológicamente la óptima es entre 20 y 25 años. Y yo tengo una pregunta, o sea, si esto se consiguiera ejecutar con cierta destreza y funcionara y pudiera ser aplicable a una parte medianamente grande de la población, claro, esto se lo contamos a Malthus y le da algo, o sea, claro. no sabría ni dónde meterse, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona a nivel sostenibilidad social? ¿Sería algo solo para la gente con muchos recursos económicos? ¿Podría ser algo incluso accesible para un porcentaje medianamente grande de la población? ¿Cómo? Sí, bueno, de hecho yo explico esto en el libro. Esto va a ser gratis y va a ser para todo el mundo. Y te voy a explicar por qué va a ser gratis y por qué va a ser para todo el mundo. Ahora acabamos de pasar por una pequeña pandemia, en términos históricos, llamada COVID. COVID es una pequeña pandemia en la historia de la humanidad, pequeña. Sí. En el peor de los casos se estima que entre 10 y 20 millones de humanos murieron, que es terrible. Cada muerte es terrible y esto hay que reconocerlo. Pero en términos históricos, esto no es nada. La famosa gripe española, que ni fue española ni fue gripe, mató al equivalente de 200 millones de habitantes en la población actual. 200 millones. 10 veces más
que COVID. Para ponerlo en referencia, y la peor pandemia conocida fue la famosa peste bubónica. La peste bubónica mató 1 de cada 3 europeos. Algo impresionante. Wow. 1 de 3 europeos murieron durante la peste bubónica. Eso sí que es una pandemia de verdad. O, te repito, la gripe española. Ni gripe ni española, pero fue una pandemia global. O el SIDA. El SIDA ha matado 40 millones de personas. Entonces, cuando tú comparas la peste bubónica, el SIDA, la gripe española con COVID, COVID es una caca pandemia. A nivel histórico, una caca pandemia. Y sin embargo, una caca pandemia paralizó el mundo durante 2 años e hizo que todo el mundo recibiera vacunas en 1 año, que tampoco fueron tan buenas las vacunas. Pero independientemente de que sean buenas o malas, el hecho es de que por primera vez se paralizó la humanidad con el objetivo de que todo el mundo tuviese una vacuna, aunque fuese mala. ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando la gente sepa que el antienvejecimiento es real y que vamos a tener vacunas, te repito, en 20 años vamos a tener vacunas, todo el mundo la va a tener, igual que tuvo la vacuna de COVID, porque COVID fue una caca pandemia comparado con el envejecimiento. Todos, sin excepción, estamos muriendo hoy. Tú estás muriendo, a pesar de que te puedes sentir joven o lo que sea. No, tú estás muriendo. Tus padres están muriendo. Tus abuelos. Todo el mundo está muriendo. Todos los que nos están viendo aquí, todos estamos muriendo. No es esta caca pandemia de COVID que murieron, pues, terriblemente. Esto no lo quiero minimizar, ¿no? Cada muerte es terrible. Yo conozco personas que fallecieron, pero yo conozco más personas que fallecieron, si es por eso, de SIDA, y no conozco los que fallecieron de la gripe española porque no estaba vivo. Pero 200 millones de personas equivalentes murieron con la gripe española. Entonces, esto va a ser gratis porque va a haber... todo el mundo lo va a querer. Ahora, también te voy a explicar por qué es que va a ser gratis. Porque va a costar billones o trillones de dólares desarrollar las vacunas. Es correcto. Pero esto lo van a pagar igual que ahora los gobiernos, las fundaciones y pues las compañías. De manera que para el usuario, para ti y para mí, la vacuna va a ser gratis. Después de haber sido pagada por unos montos impresionantes. Otras cosas más, para que la gente comprenda por qué esto va a ser gratis con el avance científico. Nosotros, químicamente, somos muy sencillos. Nosotros somos, creo que sabes, agua, 2/3 partes de agua. Somos 60-70% agua y tú no eres agua Evian o agua Perrier de Francia. Eres agua del grifo, agua del chorro. Somos agua normal. No digas eso. Bueno. Yo soy Fiji. Bueno, pero para entender, no somos agua. Y el agua es igual. En realidad es H2O. Incluso la agua Evian o Perrier son H2O. Y el hidrógeno y el oxígeno son muy abundantes en la Tierra. El otro 30% de los elementos que nos hacen son los elementos más baratos y abundantes que hay en la Tierra. Y por eso estamos hechos de estos elementos. Estamos hechos de carbono, nitrógeno, sodio, potasio, calcio. Básicamente el 99% de ti, de mí y de todos somos 8 elementos químicos. Y somos muy baratos. Te repito, somos agua con un poquito de otros elementos. Yo digo que un humano es una bolsa de agua sucia. Somos bolsas de agua sucias que no costamos 100 euros. Tú no cuestas en materiales químicos 100 euros. Yo no cuesto 100 euros. Nosotros no estamos hechos de titanio, con diamantes. No, estamos hechos de agua sucia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La medicina está avanzando tan rápido que ahora estamos bajando al nivel atómico, a curar las enfermedades a nivel atómico. Y como a nivel atómico somos muy sencillos, somos oxígeno, hidrógeno, carbono, calcio, etcétera, va a ser barato, porque somos baratos, somos máquinas, por decirlo así, de 100 euros. Y tú, para mantener una máquina de 100 euros, estimamos que el tratamiento va a costar 10 euros al año. 10 euros, porque somos máquinas de 100 euros, con los avances médicos que vienen con la nanotecnología, que es correcto, no existen todavía, pero están comenzando y en 10 años vamos a tener las primeras terapias con nanotecnología. Y un tercer factor que también es importantísimo para que la gente vea, los gastos médicos son enormes hoy, enormes, y sobre todo en los últimos 2 años de vida. Algunas personas tienen el coste médico, 80% del coste médico de toda su vida en los últimos 2 años de vida. ¿Y qué pasa igual? Al final
la persona se muere. Después de gastar el 80% del gasto médico de toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Ahora se va a invertir este dinero al comienzo para que no envejezcas. Si tú estás joven, no tienes estos costes médicos de la vejez porque no vas a estar viejo. Y los costes médicos vienen con la vejez. Si tú estás joven, tus costes médicos son mínimos. Y esto es lo que va a ocurrir. De hecho, va a haber un superávit fiscal a nivel de los gobiernos. Cuando la gente deje de envejecer, el dinero no va a faltar, va a sobrar. Y esto hay que comprenderlo. Ser joven es bueno. Es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para la familia, es bueno para la sociedad, es bueno hasta para el gobierno. Si tú quieres, es bueno para el mundo. Y no solo es bueno, es económicamente positivo. Es económicamente bueno estar joven. Es económicamente malo estar viejo. Vale, ¿y cómo se puede compaginar esto con la reproducción para que de repente el mundo no triplique su población o no pasaría nada si se triplicara? Porque esto es otro tema que se lleva desde Malthus, que lo mencionábamos antes, la trampa malthusiana que se llama, ¿no? Él hablaba que cuando llegáramos a 1 billón de personas iba a colapsar porque no habían recursos y luego, bueno, pues ya somos 8, ¿no? Qué bueno que hablas de Malthus, el famoso economista británico, que él efectivamente a finales del siglo XVIII, en 1796, estaba escribiendo un libro que se volvió muy famoso, donde hablaba que la población crecía exponencialmente, pero la comida crecía linealmente y que no iba a haber suficientes recursos. Y justo la población estaba llegando al 1.000 millón de habitantes. Londres había sobrepasado el 1 millón de personas e Inglaterra tenía 10. Y él dijo que era el final del mundo, que Londres no podía tener más de 1 millón de habitantes, Inglaterra tampoco podía tener 10 millones de habitantes y el mundo, 1.000 millones, era el apocalipsis. ¿Y qué es lo que pasó? Vino la tecnología. Comenzó la revolución industrial. Justo cuando él decía que éramos muchos, pasamos a ser pocos gracias a la revolución industrial que permitía producir mucho más y más con menos y menos recursos. La comida, la agricultura creció exponencialmente porque se mecanizó. Vinieron las máquinas para ayudar y en vez de ser los humanos con una vaca detrás o un buey arando, pues comenzamos con tractores. Y se produce ahí muchísimo más. Mira, en el tiempo de Malthus, el 80% de la población era agricultor. Éramos agricultores, el 80% de los humanos. Y aún así no producíamos suficiente comida, por decirlo así. Por eso había el miedo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy, ¿sabes cuánto? En el país de Malthus, en el Reino Unido, menos del 2% de la población es agricultora hoy. El 2%. Cuando Malthus éramos 80%. Entonces, el mundo cambia y seguirá cambiando gracias a la tecnología. La tecnología es lo que nos hace vivir más, nos hace vivir mejor, nos hace vivir más ricos en un mundo cada vez más abundante. Otra cosa sobre Malthus. En el tiempo de Malthus, la expectativa de vida estaba en 30 años. La expectativa de vida promedio. Esto es porque la mayor parte de los... 30, la mayor parte de los humanos moríamos de niños. O sea, y por eso las familias tenían 10 hijos y 5 morían antes de la edad de 5 años. Claro. Entonces, es correcto que había gente que vivía 60 y 80 años, pero es que casi todos moríamos de niños. Todavía peor en el tiempo del Imperio Romano. En el tiempo del Imperio Romano, hace 2000 años, se estima que en el mundo la expectativa de vida apenas estaba en 20 años. Y en Roma, la capital del imperio, 25 años. Luego, tomó siglos hasta que subimos con Malthus a 30 años. Luego, en el año 1900, España llegó a los 40 años. Hoy España está sobre los 80 años de expectativa de vida. Y vamos a llegar a 160. O sea, hemos duplicado, fíjate, 2000 años atrás con los romanos, 20 años. En el año 1900, 40 años. Hoy ya estamos sobre 80 años. Y el mundo no ha colapsado. España no ha colapsado. Y justo, sin embargo, estamos en una España vacía y vaciada. Si tú viajas por España, tú vas a ver que España está vacía. Y no solo está vacía, la población española lleva 20 años disminuyendo. La población española nacida en España solo se ha compensado con 7 millones de inmigrantes. Pero la población española nativa lleva 20 años disminuyendo. Yo soy hijo de españoles que emigraron a Sudamérica. Yo nací en Sudamérica y ahora vivo de regreso en España. Pero igual que yo, hay 7 millones de inmigrantes. Aunque yo me considero español, pero yo nací en Sudamérica.
Y hay muchísimos otros inmigrantes de diferentes partes del mundo, de toda Latinoamérica, de África, de Asia, obviamente de Europa. Entonces, ¿pero qué está pasando en España y en toda Europa? La población se está estancando y está comenzando a disminuir. Las proyecciones para Italia son pavorosas. Italia no tiene niños. Italia, el país de los bambinos. No hay bambinos en Italia. La famosa pirámide demográfica, que es así, con muchos niños y pocos mayores, en Italia está totalmente invertida. Y también en China. China va a ser la catástrofe demográfica más grande de la humanidad. Desde el año pasado, que fue Peak China, el pico de China, la población ha comenzado a disminuir. China cada año pierde una España, por lo menos. Una España desaparecen de China. Se estima que si las tendencias no se revierten, que claro que se van a revertir porque vamos a controlar el envejecimiento, pero si no se revirtiesen, la población de China caería de 1.430 mil millones de habitantes a 700 millones. O sea, a menos de la mitad, perdiendo España todos los años. Y Corea del Sur es un caso impresionante también. Es peor, ¿no? Todavía. Lo que pasa es que Corea es mucho más pequeña. Corea tiene más o menos la población de España. Corea del Sur está un poco menos de 50 millones y también para ellos es importante reunificarse con el norte porque son otros 25 millones de coreanos, porque tienen la natalidad más baja del mundo en estos momentos. ¿Qué era? ¿Cuánto por ciento? ¿Sabes el dato? Sí, sí. Supuestamente para tú tener... mantener la población, cada mujer debe tener 2.1 hijos, ¿no? Porque si es una pareja, bueno, pues son 2 y un poquito más, por si acaso. Y porque la gente todavía se muere. Bueno, de niños y demás. En Corea está en menos de 1. Está en menos de 1. Está creo que en 0.9. Y en China y en Japón está en 1.1. También en Italia. Es que esto literalmente en una generación reduces la población a la mitad. Si cada pareja de 2 sale 1, es matemática simple. Claro, pero entonces, porque tu pregunta es muy buena y déjame expandir un poco más. Entonces, la tendencia actual es que la población del mundo se va a estabilizar en 20 años. Y esto es todavía porque África sigue creciendo e India sigue creciendo. Pero ya todo el mundo ha avanzado. Y no tan avanzado porque China es ingreso medio, ya la población está disminuyendo. Pero bueno, igual que en el tiempo de Malthus, cuando él dijo que había mucha gente, ahora estamos en 8.000 millones de habitantes, se espera que la población llegue casi a 10.000 millones. Y esto ha ido cayendo en el tiempo. Cuando yo tenía tu edad, se hablaba de 20.000 millones de habitantes y luego se hablaba de 18.000 y luego de 15.000 y luego de 12.000. Ahora se habla de 10.000 millones de habitantes. O sea, cada vez las expectativas son más abajo. Pero bueno, supongamos que llegamos, que quizás no, a 10.000 millones de habitantes. Luego se inicia el declive demográfico. Pero pensando de nuevo en Malthus, Malthus decía que había mucha gente, que Londres no podía tener más de 1 millón de habitantes. Bueno, hoy Gran Londres tiene 12 millones de habitantes y el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes. Y eso para Malthus era incomprensible. Bueno, el mundo podría tener muchísima más gente. Podría tener fácil 100 veces la población actual. Porque cada vez somos más hábiles, producimos más y más con menos y menos recursos. Gastamos menos recursos para producir más para la población entera. Pero de nuevo, no vamos a llegar ni siquiera a 10.000 millones de habitantes con las tendencias actuales. Y supongamos que ahora con la natalidad, a lo mejor en 1 siglo o en 2 siglos, porque los cambios no son de la noche a la mañana, lleguemos a 20.000 millones de habitantes. Y es para mí problemático. Y bueno, gente como Elon Musk lo dice. Elon Musk dice que hay que tener niños. Y él da el ejemplo. No sé si sabes cuántos hijos tiene Elon Musk. Tiene un montones, ¿no? Tiene como... 12 hijos. Lo último que salió en la prensa, 12 niños. Claro, todos no podemos darnos el lujo de tener 12 hijos porque los niños son precisamente caros y por eso hoy uno tiene menos hijos también. Y sobre todo pues porque uno vive más tiempo y las mujeres también... pues solo pueden concebir hasta cierta edad hoy. Esto también va a cambiar. Vamos a tener mujeres que si quieren concebir a los 100 años lo van a poder hacer. Pero hoy no. Hoy ya concebir más allá de los 40 años es muy complicado, muy difícil y muy peligroso para las mujeres especialmente. Pero bueno, esto va a cambiar. Te digo, yo creo que el mundo necesita más gente.
Imagínate cuántos Einsteins o Newtons están en India, en China, en África, en España, que no han nacido todavía. Y por si fuese poco, vamos a ir a otros planetas. En 20 años vamos a tener la primera colonia humana en Marte y en la Luna también. Pero la Luna es parte del sistema terráqueo, no es realmente independiente. De manera que si explota la Tierra, también explotaría la Luna probablemente, pero Marte no. Marte es otro sistema totalmente distinto, muy alejado de la Tierra. De hecho, es tan alejado que con la tecnología actual, el trayecto más corto es de 6 meses. 6 meses. Para poner esto en contexto, Cristóbal Colón necesitó 3 meses para llegar a América. 3 meses. Ahora, para llegar a Marte son 6 meses. Bueno, queda mucho más lejos, es otra tecnología, etc. Pero bueno, Marte es otro planeta muy distante y además las órbitas son muy diferentes. Y estos 6 meses es solo cada 2 años. Cada 2 años las órbitas están más o menos cerca. De manera que es enviar humanos o robots, máquinas, lo ideal es hacerlo en esta ventana de oportunidad cada 2 años. Igual, en 20 años vamos a tener humanos en Marte y esto va a cambiar también todo radicalmente. Primero porque los primeros marcianos vamos a ser humanos. O sea, somos nosotros los primeros marcianos que llegaremos allá y vamos a poblar el planeta y luego vamos a iniciar la conquista del sistema solar, de la Vía Láctea y del universo. Esto es tan hermoso. Mira, los humanos evolucionamos en África y de África salimos pues para Europa y para Asia y luego los españoles y otros grupos también para América y demás. Entonces esta va a ser para mí la tercera gran migración humana. Repito, la primera cuando salimos de África, la segunda cuando fuimos para América y ahora la tercera para Marte y la Luna. Y esto va a cambiar hasta nuestra visión de la Tierra, todo. Desde Marte, la Tierra es muy pequeña. Y no solo es muy pequeña, no hay fronteras, no hay divisiones. Si hay un problema ecológico es pues para todo el planeta. Bueno, los virus ya lo han descubierto. Los virus no tienen fronteras, ni tienen lenguajes ni religiones. Sin embargo, lo que quiero decir, el primer humano que camine en Marte lo vamos a ver en tiempo real. Esto va a estar retransmitido inmediatamente. Aunque bueno, transmitir desde Marte hasta la Tierra puede llegar hasta 20 minutos, porque está muy lejos dependiendo de la órbita, ¿no? Vale. Pero bueno, lo vamos a ver en tiempo real más 20 minutos. Y este primer humano caminando sobre Marte va a cambiar a la humanidad más que cuando supuestamente Jesucristo caminó sobre el agua, que eso nadie lo vio. Pero bueno, al primer humano caminando sobre Marte lo vamos a ver todos en tiempo real. Pero ¿y crees que hemos estado en la Luna, de verdad? Claro, pero es que de verdad no hay duda. Ya han estado hasta los chinos. De hecho, los chinos el año pasado mandaron misiones al lado oscuro de la Luna. Es que hemos estado en el lado visible, en el lado oscuro. Y es que ya son demasiados los planetas también. O sea, en los países. Primero la NASA, Estados Unidos, y luego con diferentes tipos de equipos, ¿no? Porque humanos solo han salido y han pisado la Tierra de Estados Unidos. Pero hay muchísimas naves, muchísimas misiones que han ido de Japón, de la Unión Soviética, ahora Rusia, de Europa, el European Space Agency, de Japón, China, incluso a Marte. Pero sí se ha visto, hasta hay un pequeño helicóptero en Marte y que se ha visto. Entonces, pero tranquilo, es que ahora vamos a hacerlo continuamente y en tiempo real. Vamos a tener una misión humana, una pequeña colonia en la Luna y yo creo que estamos muy cerca, quizás 2, 3 años. Los planes se han retrasado de la NASA, que tiene un nuevo proyecto que es la continuación de Apolo. Pero como Apolo era hombre, este nuevo proyecto se llama Artemisa. Artemisa era la hermana de Apolo. Entonces, para eliminar las desigualdades, que no solo fueron hombres antes porque eran hombres nada más, ahora van a haber mujeres, van a haber personas de diferentes backgrounds raciales, o sea, van a haber asiáticos, africanos y todo esto, y lo vamos a ver. Entonces, sí, yo no tengo ninguna duda que el ser humano ha estado en la Luna y ahora va a estar en la Luna y en Marte. Y lo vamos a ver en tiempo real. O sea, no va a haber estos cuentos de que es difícil de probarlo.
ya están muchos países y muchas compañías. Mira, otra cosa. Ahora, 3 de los hombres más ricos del mundo tienen misiones para el espacio y son Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos, el de Amazon, con su compañía que se llama Blue Origin, el origen azul, y luego el famoso Richard Branson. Richard Branson, el de Virgin, ahora tiene una compañía que se llama Virgin Galactic. Entonces tenemos multimillonarios europeos como Richard Branson, norteamericanos como Jeff Bezos, y bueno, no sé si quieres contar a Elon Musk como africano, porque él nació en Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Estudió también en Canadá y ahora, bueno, pues se acaba de mudar también, creo que sabes, ¿no? Estaba en California y ahora se ha mudado a Texas, porque, como dicen en Texas, no taxes. O sea que en Texas no hay impuestos o hay menos impuestos. Bueno, mira, es un mundo maravilloso. Vamos a estar no solo en este mundo maravilloso, vamos a estar en la Luna, vamos a estar en Marte. Y mira, tú imagínate ir a la Luna y pasar una luna de miel en la Luna flotando. ¿Te imaginas eso? Una luna de miel en la Luna. O sea, que tú sueñas con el ser humano como un ser interplanetario, ¿no? Absolutamente. De hecho, bueno, antes nuestros ancestros, hace 100.000 años, eran todos africanos y entonces diríamos, yo soñaba con ser intercontinental, salir del continente africano e ir a otros continentes. Ahora yo creo que vamos a ser interplanetarios y esta va a ser la última generación humana de un solo planeta, la Tierra. Vamos a estar pronto en la Luna, que es parte del sistema terráqueo, y luego pues vamos a estar en Marte y luego vamos a estar en otros lugares. O sea, esto es maravilloso, todo lo que vamos a aprender. Pero aparte de eso, que somos la primera generación interplanetaria, también somos la primera generación inmortal. Con nosotros va a terminar la muerte. Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Inmortal también, esto entre comillas, porque la muerte siempre va a existir, siempre. Si se cae un piano en mi cabeza, yo quedo pianizado. Claro. Los accidentes siguen existiendo y dolorosamente, terriblemente quizás siguen existiendo los suicidios y peor los homicidios. Entonces la muerte siempre existirá, pero podremos vivir indefinidamente jóvenes, que es el objetivo, vivir indefinidamente jóvenes como lo hace el cáncer. El cáncer descubrió la juventud eterna. Y repito, el cáncer no estudió, el cáncer no fue a la universidad y descubrió la eterna juventud. Yo tengo una pregunta, porque el día que nos conocimos en el South Summit, después la persona que nos puso en contacto me pasó un link para ver un contenido tuyo. Entonces me acuerdo de estar de vuelta en el Uber, abrir el link por echar un vistazo y ver. Y fui directo a la sección de comentarios, ¿no? O sea, no vi mucho el contenido, pero sí que vi los comentarios. Y había como... Básicamente, el 80% de los comentarios eran como, no, pero yo me quiero morir, ¿no? Como, yo creo que confundían un poco también la idea de estar obligado a vivir eternamente con poder seguir viviendo indefinidamente hasta que tú quieras, supongo, ¿no? Pero... ¿Cómo ves esta idea? O sea, ¿crees que el ser humano llega a un punto, manteniéndose joven, que dice, vale, ya he vivido suficiente, ya no quiero estar aquí? ¿O es fruto del envejecimiento, ese cansancio de decir, ya he construido suficiente, ya he hecho lo que tenía que hacer, ya estoy cansado, ya no tengo energía? Yo creo que es momento de irme de aquí. Sí. Dolorosamente, muchas personas piensan que vivir 200 años significa vivir en una silla de ruedas o en la cama tumbado sin poder hacer nada, sin poder salir. Entonces hacen una correlación entre vejez y un estado terrible. Pero en lo que trabajamos es en rejuvenecimiento. Si la gente entiende que van a estar biológicamente en buena condición, saludables, entonces cambia un poco la perspectiva. Claro. También hay otra cosa, que nosotros hasta ahora no teníamos escapatoria. Sabíamos que íbamos a morir, por lo menos físicamente íbamos a morir. Y entonces mucha gente hizo paz con la muerte. Es lo que se llama el famoso síndrome de Estocolmo. Tú al final te haces amigo de tu captor, pues porque no tienes escapatoria o porque él te explica y te convence. Entonces la muerte nos había convencido de muchas cosas.
De eso escribe Antonio Garrigues Walker en su epílogo. Hay una cantidad de arte sobre la muerte, literatura, música, escultura sobre la muerte. Hemos embellecido a la muerte porque no había escape frente a la muerte. Pero ahora sí, hoy sabemos que estamos cerca de matar a la muerte. Por eso yo no hago la paz con la muerte. Yo estoy en una guerra total contra la muerte. Mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. Y estamos cerca. Por eso yo estoy en guerra total. Yo no paro. Porque cada día podemos avanzar más y tenemos que convencer a esta gente que, como tú has dicho, que incluso piensa que es bueno morir. Pero esto es ridículo. Hay gente que dice que lo que le da sentido a la vida es la muerte. Esto es una gilipollez de una magnitud como decir, el divorcio es lo que le da sentido al matrimonio. ¿Entiendes? Es una gilipollez. Lo que le da sentido al matrimonio, pues es el amor mientras dure. Y si dura siempre mejor. Lo que le da sentido a la vida es la vida misma, no es la muerte. Y sobre todo, si tú vas a estar biológicamente joven, la cantidad de cosas que vas a querer hacer, los lugares que vas a querer visitar, las comidas que vas a querer probar, las películas que vas a querer ver y crear. Vamos a ir al espacio, o sea, vamos a ir a la luna, vamos a tener lunas de miel en la luna. Tú imagínate, puedes pasar tu luna de miel 50 en la luna y la número 100 en Marte. O sea, viene un mundo increíble de posibilidades. Entonces yo lo que quiero es que la gente vea que esto es bueno. Y además esto es en realidad medicina. Tú pregúntale a esa misma gente que dice que se quiere morir si ellos quieren curar el cáncer. Y estoy seguro que el 100% va a decir, sí, queremos curar el cáncer. Y le pregunta, bueno, ¿y quieres curar Alzheimer? Y dicen, pues sí, también quiero curar Alzheimer. Bueno, pues déjame decirte que la madre del cáncer, del Alzheimer y de todas las enfermedades crónicas se llama envejecimiento. Si tú curas el envejecimiento, tú curas el cáncer, tú curas Alzheimer, tú curas los ataques al corazón. Entonces, lo que hay que curar es la madre de las enfermedades que se llama envejecimiento. Entonces, la gente va a entender que esto es medicina. Igual que vamos a curar el cáncer, igual que vamos a curar Alzheimer, pues vamos a curar el envejecimiento. Pero bueno, el último argumento sobre esto, que también me parece doloroso que la gente quiere morirse, bueno, es que esto es opcional. Y el que se quiera morir, pues que se muera. Que se muera, no hay problema. Si tú te quieres morir ahora o en 20 años, bueno, pues muérete, ya está. Morir es fácil. Lo que es difícil es estar vivo. Eso es difícil. Sí, pero es entretenido, excitante, fascinante, amoroso, increíble estar vivo. Pero el que se quiere morir, que se muera, ya está. Sí, es que confunden con esa idea de estar condenado a vivir eternamente, que eso sí asusta. A lo mejor, ¿no? El decir, no te puedes morir. Claro, no, es que indefinidamente, en el infinito. O sea, te puedes morir en un segundo. Claro. Súbete a un edificio, tírate, ponte debajo del tren y ya ves cómo te mueres rápido, en un segundo. Claro. Entonces, esto de que no te vas a morir, esto no existe. Y por eso es que la palabra inmortalidad tampoco es del todo correcta, porque la muerte siempre está al lado, en la vuelta de la esquina. Total. Y de nuevo, otra cosa, como dije, que es que me da mucho dolor, que hay gente que se suicida, incluso niños y jóvenes, y es porque justo no han comenzado a ver lo hermosa, lo fascinante que es la vida. A veces lo hacen porque tienen enfermedades, precisamente. Tienen enfermedades, incluso enfermedades cerebrales. Entonces, psicológicamente están mal y por eso terminan suicidándose. Bueno, todas estas enfermedades las vamos a curar. Esto es en lo que trabajamos. La cura de todas las enfermedades, y la madre principal de las enfermedades es el envejecimiento. De manera que esperamos curar también o eliminar los suicidios, y esperamos que también los homicidios, porque si la gente va a estar bien y feliz en un mundo de prosperidad, esperamos que no haya tampoco homicidios en el futuro. Y una cosa, hace poco estaba viendo con mi padre un documental sobre este tema, ¿no? Y decía que en el momento que el ser humano consiga vencer a la muerte es un pilar tan fuerte de todas las religiones que el ser humano se coloca en una posición como de un poco donde está Dios, ¿no? El decidir, supuestamente Dios decide cuándo te lleva consigo, cuándo mueres, cuándo no. Entonces, como que choca mucho con los planteamientos religiosos. ¿Cuál es tu visión? O sea, de lo que tú proyectas en este libro, ¿cómo compagina esto con las creencias religiosas?
Bueno, cuando tú dices Dios, yo te pregunto, ¿cuál Dios? Dime cuál Dios, porque yo conozco muchos dioses. ¿Cuál es el Dios tuyo? Yo no soy creyente. Bueno, pues yo creo en muchas cosas y también quizás en muchos dioses, aunque yo creo que Dios no existe, pero si existiese, sería una diosa. Una diosa. Ahí puedo estar de acuerdo. Pero bueno, entonces yo viví 3 años en Japón. En Japón es muy distinto culturalmente, incluso la visión de Dios y el Zen y el budismo son distintos y dicen la posibilidad de que tú llegues a ser Dios, tú mismo. O sea, tú tienes el potencial de llegar a ser Dios, aunque no creas en Dios. A lo mejor no vas a creer en tú mismo. Y luego los hindúes tienen miles de dioses. Tienen un dios para la mañana, para la tarde, para el día siguiente, para el día anterior. Es que a mí me gusta mucho el concepto de superhombre. Él era Nietzsche. Nietzsche. ¿No? Nietzsche. O sea, es una idea que al leerla sí que digo, creo que o sea, deberíamos aspirar a esto, ¿no? A conseguir ser la mejor versión posible de ser humano, en lugar de estar esperando a un tercero que venga, que te ilumine, que te guíe, ¿no? Correcto. Yo creo que cada vez vamos a ser mejores y vamos a estar más iluminados, vamos a conocer más. O sea, de verdad, en 20 años, cuando estemos ya con una misión en la Luna y Marte, vamos a ver el mundo muy distinto. Las religiones también las vamos a ver muy distinto. Porque, fíjate, la religión de los faraones duró 3.000 años. 3.000 años. Y hoy la llamamos mitología. 3.000 años. Y hoy es mitología. ¿Cuánto ha durado el cristianismo? 2.000. 1.000 años menos que la religión de los faraones. ¿Cuánto ha durado Islam? 1.400 años. Un bebé. La religión de los mormones, si lo quieres llamar religión, pues tiene desde 1844. No tiene 2 siglos. La religión Bahá'í, que me gusta mucho, que se originó también en el Medio Oriente, pues también tiene menos de 2 siglos. Entonces, si vemos la historia de las religiones también cambian. El concepto de Dios cambia. Y cuando estemos, por eso en Marte, yo te dije, cuando un humano camine sobre Marte, va a cambiar más la humanidad que cuando Jesucristo caminó sobre el agua, que no lo vio nadie. Uh-huh. La otra cosa, cuando estemos en Marte, vamos a meditar sobre el universo y sobre Dios. Y vamos a pensar, oye, ¿tú crees de verdad que un Dios que creó el universo se fue a un desierto por ahí en el Medio Oriente y tuvo un niño con una virgen? Estas cosas no suenan muy posibles hoy en día. Entonces yo creo que las religiones actuales van a ser mitologías, todas mitologías. Pero vamos a entrar en un mundo, yo sí creo, incluso espiritual. O sea, nuestra concepción del universo y de la espiritualidad va a ser muy distinta a la actual. Para los que son muy fanáticos religiosos, bueno, todo esto tienen que adaptarse a los cambios, yo creo. Igual que, o si no, van a perecer como la religión de los faraones. Pero bueno, todas las religiones también a mí me gusta. Todas las religiones buscan la inmortalidad, todas. Como sabían que era imposible la inmortalidad física, aquí y ahora, buscan la inmortalidad allá, en el más allá y en el más después. Pero hoy científicamente podemos llegar a la inmortalidad, o por lo menos al no envejecimiento, aquí y ahora, en 20 años. Y no deja de ser un rechazo a la muerte también. El decir, vale, te mueres, pero estás vivo en otro lugar, entonces tranquilo, uh-huh. Porque para que no tengas esa intranquilidad, ¿no? No desapareces y todos tus pensamientos, todas las conclusiones a las que llegaste, tus sentimientos se desvanecen en el aire. Bueno, pero eso es si eres bueno y te vas al cielo. Y si eres malo, pues te vas al infierno y a lo mejor desapareces. Luego los católicos crearon un paso intermedio, que es el purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia, no hay nada del purgatorio. Esto es una invención después de la Iglesia Católica, que no existía en el cristianismo original. Pero bueno, sí, yo no sé qué va a pasar, pero creo que lo que viene es muy interesante. Y a nivel, claro, espiritual, vamos a entender cómo funciona el cerebro. Hay ya científicos que están trabajando dónde están las partes religiosas del cerebro. La experiencia religiosa, dónde se ubica. Y de hecho hay algunas drogas y productos psicodélicos que te dan experiencias religiosas. Y en algunas religiones los usan. En India hay muchas experiencias con tipos de drogas, de hongos y esto que te dan una visión
religiosa y de todos los dioses. Tienes el dios elefante, la diosa águila, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que si vienen cosas interesantes, cuando vivamos más vamos a poder entender más el cerebro, incluso vamos a aumentar nuestro cerebro. Nuestro cerebro es limitado y mira lo que hemos hecho con este cerebro, que es un cacacerebro. Nuestro cerebro es un cacacerebro y es 3 veces más grande que el cerebro de un mono. Y con este cerebro, que es solo 3 veces más grande, mira lo que hemos construido. Un mono no puede entender esto, lo que hemos creado. Bueno, tú imagínate un cerebro 3 veces más grande que el nuestro ahora. Lo vamos a tener. Porque vamos a conectar no solo con los terateras del futuro a la nube, vamos a conectar nuestros cerebros. Es más, y esto también lo dice Elon Musk, hablar es una tecnología primitiva. Hablar es de banda muy, muy estrecha y muy, muy lento. Nosotros hablamos en 10 bits por segundo. Bits por segundo. La informática trabaja en gigabits por segundo, gigabits. Tú imagínate si pudiéramos comunicarnos no en bits, sino en gigabits, en millones de veces más rápido. Bueno, esta conversación, en vez de durar 1 hora, duraría un segundo. O sea, imagínate la capacidad de conocimiento, de conversación y luego de crear las ideas tuyas, las ideas mías, las ideas del público. Iríamos sumando, creando, inventando, eliminando cosas viejas, creando cosas nuevas. O sea, el potencial es ilimitado. Bueno, está limitado por nuestro cacacerebro hoy, pero nuestro cacacerebro va a aumentar. Hay una última sección que me gustaría tratar. Tenemos el tiempo limitado hoy porque, bueno, ya te comenté que tengo que salir en un vuelo. Pero antes, cuando presentabas tu libro, recordemos el libro favorito de Milei. Eso. Lo dijo en La Nación de Argentina. Mira, el libro viene con corbata y todo, fíjate. Ah, qué bueno, qué bueno. Y mencionaste que, o sea, que habían 2 partes. Una parte como más técnica, por decirlo así, y luego una parte ética. Correcto. ¿No? ¿Cuáles son las barreras éticas que hay que romper con el concepto para aceptar el concepto de matar a la muerte? Sí, pues muchas gracias por esa pregunta, porque si la primera parte es más científica, pero es de divulgación. O sea, esto es para todo el público. No hay que ser ni siquiera tan inteligente como el cáncer, que descubrió la inmortalidad y no lee. Entonces, pero luego la segunda parte es todos los otros temas, y comienzo con la parte ética, porque hoy el 90% de los españoles y de la población de los países desarrollados mueren de enfermedades ligadas al envejecimiento, que son básicamente 3 grupos principales de enfermedades ligadas al envejecimiento. Las enfermedades cardiovasculares, el corazón y el sistema circulatorio, las enfermedades neurodegenerativas, que son demencia, Parkinson's, Alzheimer, y el cáncer, que el cáncer da en todo el cuerpo. Entonces, el 90% de los españoles principalmente muere de estas 3 tipos de enfermedades ligadas al envejecimiento. El 10% muere de todo lo demás. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Cambio climático, los rusos, los pianos que caen en la cabeza, los suicidios, los homicidios, el SIDA, el COVID, la malaria, el coche que te atropella. Y la gente habla de eso, habla del cambio climático, habla de los rusos, habla de los marcianos. No, eso no nos mata. O bueno, sí nos mata, el 10% morimos de eso, pero el 90% morimos de enfermedades ligadas con el envejecimiento. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres hacer algo importante y algo que sea ético, pues tienes que ir contra la causa del mayor sufrimiento y de muerte de la humanidad, que es el envejecimiento. Por eso, en los derechos humanos de las Naciones Unidas, el artículo 1 es el derecho a la vida. Pero debería ser no solo el artículo 1, el artículo 2, 3, 4, 5, porque si no hay vida, no hay nada. Entonces, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y la vida joven, porque vamos a poder estar jóvenes. Porque ahora, cuando se dice la vida, generalmente se piensa la gente joven. Y los viejos que se mueran, porque además los viejos son muy caros. Y repito, si son caros, porque han envejecido, y por eso es que hay que rejuvenecerlos. Y cuando estén rejuvenecidos, todo el mundo, esto va a ser bueno para la economía, para el gobierno. Bueno, entonces,
Razón 1, ética. La cosa más noble y más ética que se puede hacer es curar el envejecimiento. Y por eso yo estoy metido en el tema del envejecimiento hasta aquí. Hay luego muchísimas otras consideraciones. También, como dije, económicas. Ser joven es bueno y ser viejo es malo. Por eso tenemos que rejuvenecer a las personas y estamos cerca de esto. Y esto va a ser para todo el mundo, que también es la causa más hermosa, que esto sea accesible para todo el mundo, como la vacuna de COVID, solo que esa fue mala, esta va a ser buena y va a ser para todos. Y quizás los primeros inmortales no vayan a ser de todo inmortal porque no van a ser las tecnologías lo suficientemente buenas al inicio y a lo mejor pues tengan algunos problemas o lo que sea. Porque todas las tecnologías cuando comienzan son caras y malas. Todas son caras y malas. Y cuando se democratizan, se vuelven buenas y baratas. Entonces tenemos que pasar a ese tema. Bueno, entonces hay muchas consideraciones, pero el tema ético es fundamental. Que la gente sepa que esto es estar joven, que es estar bien, que es estar saludable, que es estar con sueños, con ambiciones, con ganas de viajar como tú, que te vas ahora de viaje, etc. Esto es lo bonito de la vida. Y cada vez se va a poner mejor. Mira, esto es, yo le digo a mis amigos que son incrédulos, esto es como el amor. Tú le tienes que decir a tus seres queridos, a tu pareja, mira, yo te quiero mucho más que ayer, pero menos que mañana, porque mañana va a ser mejor. Mañana vamos a un mundo cada vez más próspero, cada vez de mayor juventud, de mayor salud, de mayor prosperidad, de mayor igualdad y de mayor también diversidad. Vamos a tener marcianos y lunáticos en la luna. A lo mejor algunos se vuelven locos. Bueno, estamos en un tiempo maravilloso, lleno de oportunidades y yo creo que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y que hay que ayudar a crearlo. Y por eso esto es una decisión personal y debe de ser, pienso yo a todos, que esto es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. ¿Y crees que a nivel legal va a tener muchas barreras? Por ejemplo, la criogenización... Me lo comentaste sí. En el South Summit, me acuerdo. Es como está en un vacío legal, en un limbo. Correcto, sí. Lo que llamamos criopreservación, que es criopreservar al cuerpo o al cerebro, que es lo que hacen hoy muchas mujeres cuando criopreservan sus óvulos o los espermatozoides o los embriones ya fertilizados, comenzó... Pues hace unas décadas atrás no existía y no era tampoco permitido y luego se fue permitiendo. Ahora, cuando una persona muere en España, solo puede ser legalmente enterrado o cremado. La cremación también es nueva, por cierto. La cremación solo existe en España desde 1978. Antes del 78 no existía cremación en España. Y era alegal. No era ilegal del todo, era alegal porque no había un sistema que permitía la legalidad. Entonces ahora la criopreservación, que es lo contrario. Cremar es quemarte, criopreservar es congelarte, conservarte, que es lo único que te permite conservarte, porque si te cremas, te vuelves cenizas. Y si te entierran, te comen los gusanos, las bacterias, tampoco queda mucho de ti. Bueno, entonces la criopreservación, y yo también creo en esto, el plan A es la inmortalidad, el rejuvenecimiento, la longevidad indefinida. Ese es el plan A. Pero para llegar al plan A nos faltan 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía durante 5, 10, 20 años la gente va a morir. Y para ellos tenemos el plan B, que es la criopreservación, que es congelarlos. No es congelarlos, es vitrificarlos, pero bueno, para que se entienda. Y ya hay 6 españoles criopreservados. 6. Es impresionante. Y en el mundo hay cientos de personas. Esto comenzó cuando Walt Disney, aunque él lamentablemente no fue criopreservado, pero un mes después de que él falleció, fue la primera persona criopreservada en 1967, en enero, el 12 de enero. Es una persona que hoy le recordamos porque fue el primero. James Bedford, 12 de enero de 1967, mientras que Walt Disney falleció un mes antes. Él murió en diciembre del 66 y por eso él no fue criopreservado. Aunque le hablaba del futuro y de vivir para siempre y esto, pero falleció y no se había realizado la criopreservación. Pero bueno, ya en el mundo hay cientos de personas y hay 6 españoles y todos los españoles están criopreservados fuera de España, porque en España no es legal
tampoco es ilegal, es alegal, como era la cremación. Entonces, el objetivo es que esto se permita porque, bueno, lo ideal es que nadie se muera. Yo no quiero que nadie se muera. Y si aguantan unos pocos años, vamos a llegar al rejuvenecimiento, que es lo mejor. Pero si se mueren, le podemos criopreservar, que es lo mejor que hay. Bueno, es mucho mejor que estar muerto. Y mejor que te coman y mejor también a que te coman los gusanos o a que te cremen. Entonces, esto es la criopreservación. Para que la gente también sepa que esto funciona a nivel humano incluso, hay 12 millones de humanos que han estado congelados como embriones o como óvulos o como espermatozoides, porque la fertilización in vitro utiliza principalmente embriones, óvulos o espermatozoides criopreservados, que son pequeños humanitos. Wow. O sea que esto sabemos que funciona y cada vez se va avanzando más en esto para poder reanimar a las personas criopreservadas probablemente en 30 años en el futuro. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que sí, se acerca la hora que me tengo que ir al aeropuerto. Ha sido un placer, de verdad. Pongo mis esperanzas bueno, tanto en ti como en todos estos proyectos que se están trabajando. Yo quiero rejuvenecer en el futuro. Claro, claro. Pues también unos comentarios finales. Mira, de verdad, vivimos los tiempos más hermosos de la historia de la humanidad. Repito, vamos a pasar de ser una civilización planetaria a una civilización multiplanetaria. Vamos a pasar de la mortalidad a la primera generación humana inmortal y vamos a dejar atrás la estupidez humana para ser más inteligentes con inteligencia artificial, que nos va a hacer más inteligentes. Y vamos a ver más cambios en los próximos 20 años tecnológicos, avances, que en los últimos 2000 años. Así que este es el mejor tiempo para estar vivo y para seguir vivo. Así que, como dice Brian Johnson, ¿conoce su famosa frase? ¿Cuál? Y es el título de su libro es Don't Die. Don't die, no te mueras. Así que a leer también La muerte de la muerte, porque quien lee La muerte de la muerte no se muere. Garantizado. Garantizado. O como dicen mis amigos en Estados Unidos, or your money back. Lo leeré sin duda. Pero bueno, es una meta ambiciosa, pero importante. Claro, claro. Vamos al futuro. Viene lo mejor. Nunca hemos vivido en un tiempo mejor, así que hay que estar fascinado, alegre, contento de lo que viene. Suena emocionante. Un placer, de verdad. Gracias. Muy bien.